Azor, ella es directora de Impacto por Nuevas Tecnologías de Chequeado.com, que vamos a hablar sobre este día, sobre el Día del Periodismo. Buen día, Olivia, Mónica Farabello y Rodrigo Peruso te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día, muy bien. ¿Y ustedes? ¡Feliz día! Feliz día para vos también, Olivia. Muchísimas gracias por atendernos. Y hablando acá con mi compañero sobre cómo ha cambiado todo, no sé qué edad tenés vos, contanos como para ubicarte más o menos temporalmente, en qué transición estuviste. Yo entré a trabajar con el mundo ya digital, tengo 37. Cuando Bien. empecé hace unos 15 años a trabajar ya estaba en el mundo más digital. Ya están las páginas web y demás. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos hoy? Yo le decía recién a los chicos, vemos esos saludos, por ejemplo, de la máquina de escribir, del grabador con cassette. Bueno, eso todo quedó atrás, ahora tenemos muchísimos nuevos desafíos, el periodismo va muy rápido, va a través de las redes sociales. ¿Cómo laburan ustedes eso? Sí, tenemos creo que un montón de desafíos del periodismo. Uno enorme que tenemos es la sustentabilidad de los medios de comunicación. Nuestros modelos de negocio se rompieron hace más o menos 20 años, justamente con la entrada de lo digital y el cambio en la forma en la que se hace publicidad. Y todavía creo que a nivel general no hemos encontrado un modelo que hace eso de manera sostenible a largo plazo. Y eso es uno de nuestros grandes desafíos. En el lado de Chequeado, nosotros somos una ONG sin fines de lucro, y la forma en la que nos financiamos, siempre apostamos a la mayor diversidad posible en nuestro financiamiento, justamente para que eso no pueda condicionar nuestra libertad editorial, pero es algo que tenemos que pensar todos los días y rediseñar estrategias todos los días justamente para mantenerlo. Y del otro lado también están todos los desafíos que nos trae el cambio en la forma en la que se consumen las noticias, ¿no? O sea, pasar de por ahí audiencias que se sentaban a ver las noticias en la televisión o que abrían el diario en un momento determinado, frente ahora que las noticias se consumen mezcladas con un montón de otros contenidos en redes sociales, como por ahí está, no sé, la foto de la mascota de mi amigo, el cumpleaños del otro día de mi primo, y entre medio me aparece una noticia mucho más fuera de contexto y con menos conocimiento quizás de cuál es el medio que está produciendo esa noticia. Y a todo eso, por supuesto, se nos suma el gran desafío que es la inteligencia artificial, en términos de qué es lo que se puede llegar a generar como contenidos y volumen de contenidos que se van a poder generar, y lo fácil que va a ser generar, por ejemplo, imágenes falsas. Claro. Eso es muy difícil, Olivia. Eso es lo que también planteamos, no solamente de construir una noticia o de producir una noticia, sino también de crear contenido, ya pensándolo más para las redes que para un diario, por ejemplo. Claro, y que como vos decías, ahora hay saludos todavía con la máquina de escribir, y claro, muchos de nosotros no conocimos la máquina de escribir para trabajar, y muchas veces nos quedó la idea del periodismo que es el periodismo gráfico, quizás el más tradicional, pero hoy el periodismo son muchísimas cosas que incluyen producir audios, podcasts, videos de 1 minuto, videos de media hora, tienen muchas formas distintas, alejadas de lo que tenemos quizás la imagen más tradicional del periodismo, y que justamente tenemos que ir adaptando a la forma en la que las audiencias quieren acceder a esa información y cuál es la mejor manera que podemos llegar a ellas. Olivia, y en este aspecto, ¿la inteligencia artificial vos crees que viene a complicarnos aún más la vida o a facilitárnosla? Creo que las dos a la vez. Creo que en algunas cosas nos va a simplificar bastante. Por ejemplo, pedirle que te resuma un texto largo y te haga un pequeño resumen de lo que vos necesitas sacar de ahí como una primera lectura, que puede ayudar un montón, o para traducir textos, o para cuestiones relativamente sencillas, pero que por ahí llevan bastante tiempo, puede ser muy útil y nos puede dar una gran mano. Del otro lado, sí creo que hay muchos riesgos en lo poco fiable que son los contenidos que genera la inteligencia artificial, tal como está hoy, ¿no? Ya se puede ir mejorando con el tiempo. Y sobre todo a mí lo que me preocupa más son las imágenes falsas, que no sé si las han visto, pero son muy realistas. Sí. Y todavía tienen algunos pequeños errores, por ahí tiene 6 dedos en la mano, los ojos no les salen muy bien. Pero esas cosas están avanzando muy rápido y es muy posible que en 3 meses, en 6 meses, te saquen fotos que sea muy difícil definir si son generadas por inteligencia artificial o si fueron sacadas por alguien. Y eso quiere decir que vamos a tener que dejar de confiar en la fotografía como prueba de que algo ocurrió, lo cual es un cambio enorme, creo. Olivia, un ejemplo muy claro de eso fue la foto que salió del Papa Francisco con una campera, creo que se llaman puffer, esas como las camperas gorditas blancas, y decía como, bueno, parecía, era el Papa. El Papa canchero, sí. Sí, y era... Sí, quedaba re bien, de hecho. Y era generado con inteligencia artificial, no era una foto real.
Absolutamente. Y ese tipo de cosas la vamos a ver más y más seguido. De hecho, está ocurriendo. Y la inteligencia artificial está avanzando muy rápido en sacar fotografías muy bien hechas, digamos, que es muy difícil darte cuenta, o sea, tenés que chequear que ese hecho no ocurrió por otros lados, no podés chequear simplemente la fotografía para ver si la fotografía es real o no. Claro, ese es el laburo de ustedes de chequeado.com, justamente donde cada vez se le hace más difícil no solamente adaptarse a las nuevas tecnologías, sino también decir cómo le competimos a la nueva tecnología o cómo buscamos el error, el mínimo detalle para saber si esto es real o no es real. Digo, me imagino que deben estar varias horas sentados en la compu. Totalmente, porque además nosotros, por un lado, obviamente chequeamos, lo que hacemos es tomar, por ejemplo, una fotografía y ver si es real o no, si corresponde a lo que ocurrió en la realidad, y para eso tenemos un método, le dedicamos horas y digamos, es nuestro trabajo, lo asumimos. Pero nosotros también lo que queremos es que las audiencias y nuestra comunidad tenga también herramientas para definir por sí misma lo más posible si algo es verdadero o no, antes de creerlo y sobre todo antes de compartirlo. Entonces, hasta ahora podríamos decir, por ejemplo, en los casos de las imágenes, fíjate cuánto dedos tienen las manos, fíjate cómo son las sombras, por ejemplo, que es algo que la inteligencia artificial todavía no genera muy bien. Pero ese tipo de pequeños tips, digamos, con los que podés identificar rápidamente una imagen generada por inteligencia artificial, lo vamos a perder probablemente muy pronto y va a ser necesario ir mucho más en profundidad para definir si una fotografía es real o no. Y Olivia, ¿y ustedes tienen medido o alguna idea de qué alcance tiene la desmentida después de una noticia falsa? Porque a lo que estamos acostumbrados antes era no a tapas de diarios o algún programa de televisión que difundía una noticia falsa como cierta y después la desmentida o venía por otro canal o venía en el mismo diario pero en un sector mucho más pequeño de el que había sido difundido en primera instancia. Entonces esa desmentida no llegaba de la misma manera que la noticia falsa. ¿Hoy cómo es? ¿Hoy cambió eso o sigue siendo muy dañino el impacto de una foto falsa, una noticia falsa y después la desmentida le llega a muy pocos? La difusión de contenido falso sigue siendo súper dañino, en eso no hay discusión. Lo que, pensando sobre todo en la discusión en redes sociales, lo que hace la discusión en redes sociales, a diferencia de lo que puede pasar cuando un medio difunde un contenido falso, es que en redes sociales lo que aprovecha quien desinforma es generar emociones muy fuertes que te nublen un poco el juicio y te hagan compartir muy rápido la desinformación. Entonces, si yo te muestro una imagen de algo terrible, vos lo ves, te genera bronca, por ejemplo, y lo compartís de una vez. No puede ser que esto esté pasando, lo tengo que compartir con mis contactos. Y eso hace que la desinformación vaya muy rápido y sea muy compartida. Y nosotros sabemos que con eso no vamos a poder competir. O sea, que nuestro contenido diciendo, no, eso que vos pensás que era verdadero, en realidad es falso, y no te dan tantas ganas de compartirlo como la imagen terrible que viste antes. Pero eso no quiere decir que nuestro trabajo no sea efectivo, porque esto es algo que, por supuesto, nos revela a nosotros y estamos todo el tiempo evaluando cuán es efectivo y cuánto impacto tenemos. Y una de las cosas que hemos visto es que si nosotros logramos hacer la desmentida en el momento preciso cuando la desinformación se está volviendo más viral, o sea, cuando está como subiendo la curva de la viralidad de ese contenido, podemos hacer que menos personas lo compartan y que por lo tanto no llegue tan lejos. Y esto lo hemos visto en la práctica con evaluaciones que han hecho académicos de nuestro trabajo, y que justamente lo que encuentran es eso, es que si nosotros llegamos en el momento correcto y le avisamos a la mayor cantidad de gente posible que este contenido es falso, esas personas deciden compartirlo menos o no compartirlo. Y eso lo que puede generar es que la desinformación alcance a menos personas y no llegue tan lejos como hubiese llegado si nosotros no hubiésemos intervenido. Olivia, también estamos como en la época de la posverdad, donde todos consumen y consumimos lo que queremos consumir. Digo, más allá de que vos me digas que es mentira algo, si yo lo creo de manera emocional, te diría, o sentimental, lo voy a compartir igual. Digo, también está ese sector de la población. Sí, y también hay muchas cosas en las que no es la veracidad lo que nos importa. Claro. Hay muchas cosas que se juegan por el lado emocional. Sin ir más lejos, nosotros cuando votamos a un candidato en general, la mayoría de los votantes no son entes racionales que se sientan a evaluar en una lista los pros y los contras, las propuestas exactas, cuál le conviene, cuál la cierra, cuál no, y luego va a votar. Y se nos juegan un montón de cuestiones emocionales, de identificación con un grupo, de nuestra historia personal, de nuestra historia familiar, un montón de cosas que van más allá de algo puramente racional y evaluando la veracidad de las cosas. Y es lógico que sea así. Entonces,
hay una parte de la forma en la que decidimos votar, o la forma en que pensamos, que no es solamente llevada por lo factual. A nosotros lo que nos importa es que lo factual sí esté bien. Digamos que la gente que quiera acceder a buena información, a tener datos para tomar sus decisiones y tener un diagnóstico correcto de lo que está ocurriendo, pueda tener acceso a esos datos y a esa información. Luego, cómo deciden tomar su decisión, obviamente se juegan muchísimos otros factores. Otro de los desafíos, me imagino, a la hora de chequear tendrá que ver con la fuente original. Ahora todo es viral, todo es de todos, inclusive hasta las voces. Por ejemplo, si yo quiero tomar un texto, pasarlo a voz y digo, ¿de quién será esa voz? Hay como un registro enorme donde pido, por ejemplo, que lo hable... que lo lea Messi, ¿no? Claro, que lo lea Messi, que lo hable un hombre mexicano, que lo hable una señora mayor, digo, y lo podés hacer. Bueno, la inteligencia artificial nos va a complicar más todavía eso, y es un tipo de desinformación que es algo muy común, que son los audios de WhatsApp, por ejemplo. Sí. De hecho, sale mucho el feliz cumpleaños de Messi, ¿no? Es lo que más sale. Sí. Pero, por ejemplo, la semana pasada, sin ir más lejos, circuló un audio que supuestamente era de la ministra de las Mujeres, que no era de ella, era de otra persona que había dado el audio, pero hasta que se da cuenta la gente de que eso es un audio falso, de que no corresponde a la persona. ¿La perdimos a Olivia? Perdón, acá ahí está. Habíamos tenido un... Hasta que una persona se da cuenta de que ese audio es falso, pasa un tiempo, ese audio circuló y se movió como si fuese efectivamente de la ministra. Nos ocurre muchísimo y es algo re difícil de chequear, de hecho, porque chequear que la voz corresponde a una persona es bastante complejo. Y con inteligencia artificial eso va a ser todavía más complicado. Y pensando en lo que decías de la fuente original, nosotros tenemos un método con el cual chequeamos los contenidos. Cuando se trata de un referente público, por ejemplo, si el presidente dice algo, nosotros vamos a consultar a la fuente original. En este caso, por ejemplo, el equipo de prensa del presidente para saber de dónde sacó los datos que usó. En el caso de la desinformación viral es mucho más difícil porque no siempre sabemos dónde empezó, quién fue la primera persona que compartió esa desinformación. En general, cuando nosotros lo vemos es cuando está comenzando a ser viral y ya ha sido retomado por varios otros usuarios, y no siempre podemos llegar al origen de esa desinformación. Claro, realmente es muy difícil. Digo, hasta, por ejemplo, hasta los textos, porque hoy vos le pedís, por citar al ChatGPT, que te escriba un texto y también lo puede hacer, digo, entonces como que también queda un poco desdibujado ahí el rol de la prensa. Sí, lo que creo que digamos, la parte en la que no vamos a ser reemplazados como periodistas es en que por el momento, y es difícil, yo lo veo a nivel personal, creo que es difícil que eso cambie. Es poco fiable lo que produce hoy ChatGPT. Entonces, para algunas tareas puede ser muy útil, por ejemplo, para resumir un texto. Si yo le estoy dando el texto y sé que lo que está resumiendo es a partir de ahí, puede hacer un muy buen trabajo. Si es para traducir, puede hacer un muy buen trabajo. Ahora, si le pides que me produzca un texto sobre un tema, tiende a inventar muchas cosas. Y como no te dice cuál es la fuente, no sabes cuál parte fue inventada y cuál es real, y por lo tanto no tienes fiabilidad ese texto. No te sirve para presentarlo en ningún lugar, no te sirve para usarlo como producto final, sino rechequeas cada una de las cosas que están puestas ahí. Entonces, en eso creo que puede funcionar más como una ayuda para los periodistas, para facilitarnos algunas tareas de resumir textos o de hacer algunas cosas, no tanto como un reemplazo realmente, porque al menos la forma en la que está funcionando hoy y la forma en la que ha sido entrenada esa inteligencia artificial, no pareciera poder producir textos consistentemente fiables. Claro, y la creatividad también es un plus que le ponemos los seres humanos que tampoco es reemplazable. Por supuesto, el ángulo de una noticia, cómo cubrir una historia, qué notas cubrir, qué es importante, digamos, qué es lo más relevante, qué es lo que está en agenda, son todas cuestiones que por ahora necesitamos humanos para que las hagan también. No le será tan fácil sacarnos del camino. Olivia, ¿y qué ves que se viene? ¿Cuál es lo nuevo? Porque uno ve, por ejemplo, en los streaming de ahora que está muy de moda y no deja de ser radio televisada, ¿no? Los nuevos streaming, lo que irrumpe como lo nuevo es algo que se viene haciendo hace años. Entonces, ¿cuál es el límite de la tecnología? Porque por un lado tenemos la inteligencia artificial y por otro vemos que los nuevos contenidos no dejan de ser viejas formas readaptadas y reacondicionadas, pero que no dejan de ser las maneras tradicionales de charlar con la gente, de contarle una noticia, de abordar un determinado tema para que el otro también piense junto a nosotros.
Creo que una de las cosas que vino de la mano con lo que hablábamos antes de que se terminó, digamos, el modelo de negocio de los medios cambió radicalmente en los últimos años, es que se volvió mucho más barato hacer un medio de comunicación o, si no queremos ponerle en medio, un espacio en el que se pueda comunicar públicamente. Entonces, lo que antes por ahí necesitabas tener una radio con antenas y un montón de infraestructura, hoy podés hacerlo muy fácil con algunas cámaras y un pequeño estudio y transmitir a través de Internet. Y eso creo que significó una apertura en la oferta de los medios y de los distintos espacios de comunicación enorme, que trajo algo muy bueno, y es que se multiplicaron las voces que escuchamos y que hay muchísimos más grupos que pueden tener acceso a comunicar, para quienes antes era muy difícil llegar a las audiencias. Eso es tremendamente positivo. Y del otro lado, se desconcentró, digamos, también la demanda, y ya no es la tapa de un diario la que va a fijar la agenda para todo el mundo, sino que está mucho más dispersa la agenda y los consumos son mucho más diversos, y hay gente que escuchará los contenidos en vivo en una radio, y otra lo escuchará en podcast 3 horas después, y hay otra gente que estará viendo en televisión, y hay otra gente que lo estará viendo a través de programas de streaming, y hay otra gente que leerá, y hay otra gente que verá videos de 1 minuto en TikTok. Y eso quiere decir que también se descentralizó la agenda, y que la forma de consumir los contenidos es mucho más variada y mucho más diversa de lo que era antes. Bueno, eso es muy también positivo. Obviamente nos trae sus propios desafíos. Eso es positivo también, porque realmente democratiza la palabra. Totalmente. Y hace que también muchos grupos puedan acceder a hablar en el espacio público, para los cuales antes, por una cuestión de costos y de infraestructura, era imposible. Olivia, muchísimas gracias. Un placer conversar con vos. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí pasaba la directora de Impacto y Nuevas Tecnologías de Chequeado.com, Olivia Sor, haciendo este análisis sobre todos los nuevos desafíos que tiene el periodismo, hacer periodismo acá en nuestro país, en esta era. Digo, ha cambiado muchísimo la forma de hacer periodismo, también de comunicar, digo, más allá de que el periodismo como un sector de la comunicación, comunicamos muchos más a través de streaming, a través de las redes sociales, a través de diferentes plataformas, así que esto está buenísimo, con nuevos desafíos. Mirá, me mandaba un mensaje Pipu, que dice que arrancó con los microcassettes, como decías recién, Marcos, y tenía un Sony digital espectacular que se lo robaron. No te puedo creer. Qué bajón. Bueno, hay cosas que nunca cambian, ¿viste? La inseguridad está tal cual. ahí presente. Bueno, pero antes, en el diario de compañeros que yo tuve, con los que compartí redacción, por ejemplo, contaban que en ese momento la antigua Ruta 14, no estaba la autovía, volvían con las fotografías y las tenían que revelar allá en el cuartito del fondo de Calle Negra, así que imagínate, de ahí a esto que te mando la foto por WhatsApp, o a un video y te lo mando por WhatsApp en el minuto, cómo ha cambiado todo y cómo nos hemos tenido que reinventar.